Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio número 7. Tenemos un rectificador de onda completa en este ejercicio. Y las dos características que tiene es que ahora tenemos dos diodos y tenemos además esta puesta a tierra en el medio. Que esta puesta a tierra en el medio lo que va a hacer es dividirnos el voltaje que vamos a tener en el bobinado 2, digamos, a la mitad. Después vamos a ver bien por qué, y estos dos diodos van a cambiar también la onda de salida, cómo va a ser la salida. Acá nos vamos a ir aproximando cada vez más a una onda continua. Vamos a analizar primero el semiciclo positivo, los valores positivos de la onda senoidal. En este semiciclo entonces vamos a tener el positivo acá y el negativo acá en estos dos extremos, estos dos puntos del bobinado, y vamos a ver que este diodo va a estar conectado entonces en directa y el diodo de abajo va a estar conectado en inversa, ¿no? Porque el positivo de este diodo va a estar conectado al positivo de la fuente que tenemos acá, después en el voltaje, digamos, posterior al transformador, y este diodo va a estar conectado al negativo. Entonces, si este está conectado al negativo, es como funciona como un circuito abierto. Sería lo mismo que borrar, incluso borrar todo esto no es necesario. Perdón, borra el negativo y el circuito nos queda así. La corriente no va a circular desde este cable porque esta parte del cable no está conectada a nada. Seguiría estando abierta y recién el circuito va a cerrar en la puesta a tierra que tenemos acá, que está conectada justo al medio de estos dos bobinados. Entonces, al estar conectada justo al medio de estos dos bobinados es como que partiera al medio la cantidad de vueltas que tiene el cobre, por ejemplo, en el transistor. Este voltaje 2 que habíamos calculado, lo que tenemos que hacer es dividirlo a la mitad. El voltaje entonces en RL, en la resistencia de carga, va a ser igual a el voltaje 2, que era el voltaje que habíamos calculado que hay entre estos dos puntos. O sea, el voltaje 2 es el voltaje entre estos dos extremos. Ese voltaje lo vamos a dividir a la mitad, porque justamente esta puesta a tierra nos está dividiendo a la mitad la cantidad de vueltas que tiene el bobinado. Entonces vamos a terminar esta flecha, en vez de decirnos que tomamos los dos desde los dos extremos, vamos a tomar desde un extremo hasta la mitad del bobinado. Entonces esto nos va a dividir el voltaje que habíamos obtenido a la mitad. Bien, ahora, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Si nos damos cuenta, invertimos estas dos polaridades, entonces tendríamos que hacerlo al revés. El diodo que está, vamos a ponerle las polaridades para que se vea, el diodo que está en inversa es el de arriba, ¿no? Porque el ánodo del diodo, que es el terminal positivo, está conectado con el negativo de la fuente. Entonces, el único que quedaría como un circuito cerrado es el de abajo, y el de arriba se iría. Y vamos a hacer como habíamos hecho antes, vamos a tener que borrar la mitad. Esto, el hecho de hacerlo gráficamente por ahí también ayuda a poder entender lo que estamos haciendo. Así que también, si ustedes en el ejercicio quieren poner cada semiciclo cómo funciona, se puede hacer. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? La corriente antes había circulado de esta forma. Circulaba desde el negativo de la puesta a tierra hasta el otro negativo, y teníamos el positivo, que era el voltaje que le otorgaba el transformador resistencia. Ahora, en este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo va a circular la corriente? Va a circular de la misma forma, fíjense. Tenemos acá la puesta a tierra, esto sería la fuente,
y la corriente va a circular así. Fíjense que circula en el mismo sentido, desde el negativo, desde la puesta a tierra que tenemos en el medio hasta la otra puesta a tierra, y el voltaje que le otorga el bobinado es positivo. Entonces ahora vamos a ver esto en qué afecta a la salida, cómo vamos a graficar la salida. La salida en RL, ¿qué va a pasar? Estamos en el semiciclo primero positivo, ¿no? ¿Qué pasa en el semiciclo positivo? Deja pasar ese semiciclo positivo a través de los diodos, de alguno de los diodos. Sí, pasa a través del diodo que tenemos arriba. Y el voltaje que le otorga, como es el semiciclo positivo, es positivo. Entonces vamos a tener que deja pasar el primer semiciclo. Y en el semiciclo negativo, lo que va a hacer, fíjense que acá también el voltaje, la parte del bobinado que otorga el voltaje es positivo, y el recorrido es el mismo, desde la puesta a tierra que tenemos en el medio del bobinado hasta la puesta a tierra que está en la resistencia. Entonces esto lo que va a hacer es invertir la polaridad del otro semiciclo, y lo va a convertir en un semiciclo positivo. Entonces lo que vamos a ver en este rectificador de onda completa, por eso se llama de onda completa, es a todos los semiciclos de la señal senoidal de entrada los vamos a ver como semiciclos positivos. Esto, fíjense que más o menos vamos teniendo siempre un voltaje positivo, entonces se va pareciendo cada vez más a lo que queríamos, que era un valor de continua, Si nosotros nos alejáramos, esto lo veríamos como algo así, ¿no? Entonces se parece cada vez más a un valor de continua. Digo, fíjense que esto pasa incluso 50 veces, estas dos montañitas pasan 50 veces por segundo. Entonces ahora vamos a ver cómo es el gráfico. Entonces, a la salida tendríamos este mismo gráfico que vemos acá, donde todos los semiciclos son positivos, todos los semiciclos de la senoidal de entrada son positivos, pero lo que vamos a tener en cuenta es que el voltaje no va a ser el mismo. Acuérdense que acá tenemos los bobinados que nos van a cambiar el voltaje de entrada, no va a ser 220 volt, vamos a tener que ver esta relación 10 sobre 2, y además acuérdense que esta puesta a tierra en el medio nos va a dividir a la mitad, además de ese valor. Entonces el valor que vamos a tener a la salida va a ser menor. ¿Qué pasa si el diodo en realidad es un diodo en la segunda aproximación? Y básicamente lo que tendríamos que hacer es, luego de haberle dividido por 2, le tenemos que restar 0,7. Fíjense que es 0,7 y acá en realidad tengo dos diodos, uno abajo y otro arriba, pero ¿qué pasa? Como funciona solamente uno al mismo tiempo, no funcionan los dos al mismo tiempo, entonces solamente va a haber una sola caída de tensión de un solo diodo, 0,7 volt, que le vamos a restar después de dividir por 2 al voltaje que nos había dado en B2. Bueno, esto sería rectificador de onda completa.